Troya, la película que revisó el mito de la guerra de Troya, narrado por Homero en la epopeya La Ilíada, el largometraje que representó la caída de la ciudad gracias al famoso engaño del enorme caballo de madera, la propuesta cinematográfica que relató el conflicto entre griegos y troyanos que aconteció 1200 años antes del nacimiento de Cristo. Había batallas impresionantes, se daba vida a los famosos héroes de la cultura popular heredada de la antigua Grecia como Aquiles, Odiseo, Paris, Héctor, todos ellos interpretados por grandes nombres de Hollywood como Brad Pitt, Sean Penn, Orlando Bloom o Eric Bana. Una cinta que sin duda podríamos poner en la categoría de ciencia ficción, a juzgar por la enorme cantidad de objetos, conceptos y personas que traen del futuro. A veces cientos de años, a veces miles de años. Se inventan el encaje histórico real porque, bueno, no conocemos mucho sobre esta temprana edad de la humanidad, así que lo poco que sabemos se lo pasan por el... Hay que reconocer que tiene batallas espectaculares, pero muchas de las cosas que vemos ahí tienen menos sentido que los diálogos y la trama en una película porno. Bienvenidos a un nuevo análisis de una película histórica. Hoy vamos a hacer el análisis histórico de Troya, que mezcla cosas que están separadas por miles de años, pero bueno, también podemos ver a Brad Pitt. Vamos a analizar esta película para aprender un poquito de historia, aunque su propósito es evidente que no es enseñar historia, sino más bien todo lo contrario, y tampoco hacer honor al poema en el que está basado. Pero bueno, vamos a analizarlo y vamos a usar esto para aprender un poquito. Sobra decir que hay spoilers, pero es que el poema de Homero en el que está basado, la Ilíada, es del siglo 8 a.C., así que podríamos decir que has tenido unos 2800 años para leértelo. Si no te lo has leído todavía es porque no has querido y los spoilers no te importan. La Ilíada es una epopeya griega en la que se cuenta el último año de la guerra de Troya, que no sabemos hasta qué punto fue un evento histórico real, pero quedó narrada por Homero, que tampoco sabemos si existió en realidad. Así que bueno, la mejor referencia histórica que tenemos de este conflicto entre troyanos y griegos es un poema en el que los dioses de la mitología griega intervienen en la propia guerra, luchando y maldiciendo por igual a personajes de los dos bandos enfrentados. Así que, bueno, a falta de otras referencias escritas tenemos los restos arqueológicos, que sí sitúan un gran evento bélico a finales del siglo XII a.C. o a finales del siglo XIII a.C., es decir, la Edad de Bronce. De hecho, tanto la guerra como la existencia de la ciudad fueron consideradas un mito hasta que el arqueólogo Heinrich Schliemann descubrió el emplazamiento real en 1868 y se constató que en ese lugar se fundaron muchas ciudades sobre las ruinas o bases de otras anteriores y que efectivamente en esos siglos mencionados Troya estuvo rodeada por una gran muralla que fue asediada. Todo esto de que Paris se lleva a Helena de Troya y por eso Menelao, rey de Esparta, reúne a todos los griegos para asediar la ciudad, pues no, eso no se sabe qué pasó. Si es que pasó, who knows. Y otra cosa que hace en esta película es prescindir de toda la parte de mágica o mitológica. Es un poco como lo que veíamos en Exodus de Ridley Scott, revisando la historia de Moisés, pero tratando de arropar la historia de eventos más o menos científicamente posibles y no justificando los giros de guión con dioses poderosos o personajes con superpoderes que hacen y deshacen a placer. Así que a Aquiles, por ejemplo, le quitan lo de inmortal, sí que le puedes herir en el talón, pero no es porque él sea inmortal, simplemente le dejan con su faceta de gran luchador. Por ejemplo, cuando la flota griega va a Troya, según la Ilíada, los dioses alteran el clima para que el ejército no pueda avanzar y los griegos tienen que hacer un sacrificio, algo que se podría haber traducido en la película como un temporal o algo así, pero vamos, que no ponen nada, llegan del tirón y punto. Y tampoco hay gente que son hijos de dioses o semidioses, aquí no hay nada de eso y punto, y no está mal, simplemente prescinden de esto. El problema es que si quieres darle un contexto histórico, pues te encuentres cosas como las que vamos a ver. My father carried this sword and his father before him all the way back to the founding of Troy. El fallo más grande de esta película, diría, es que no tienen claro que estamos en la Edad de Bronce. A finales, sí,
pero no en la Edad de Hierro. La mayoría de armas y armaduras que vemos están fuera de lugar. Vemos al rey Príamo mostrándole a Paris una espada troyana y vemos claramente que es acero o hierro pulido. Las armas de hierro fueron utilizadas por primera vez por los filisteos alrededor del 1100 a.C. Pasaron cientos de años hasta que se usara esta tecnología de manera frecuente. Esto parece un fallo tonto, pero cambia absolutamente todo. La guerra, la manera de hacer la guerra, las estrategias, la sociedad, la tecnología, pues sería totalmente diferente. Tú no combates igual con un arma de cobre, que se te puede partir fácilmente, que con un arma de hierro. Todos usan armas de hierro, que desconocían hasta el momento, pero es que ninguno usa los típicos cascos, armaduras o escudos micénicos. De hecho, es que la mayoría de los equipos utilizados por los griegos, como los grandes escudos redondos y el casco de Aquiles y otros tantos, son del periodo clásico, es decir, siglo V, siglo IV a.C. Es decir, un equipamiento que se empezó a usar 800 años después. De hecho, en su mayoría deberían haber sido de cuero. Pongamos una analogía: si en la película El Reino de los Cielos nos hubiesen puesto a un cruzado con un casco de la Segunda Guerra Mundial y una AK-47 en vez de una espada, nos habría resultado muy raro, ¿verdad? Pues esto es igual. Me gustan algunas armaduras, como la de Menelao, como la de Héctor, quizás con engarces demasiado elaborados, pero no parecen estar sacadas de un manual de estereotipos de soldados estándar de la antigua Grecia, o bien cuyo único propósito militar tampoco parece que sea esto que se hace mucho en Hollywood, simplemente para distinguir quién está en un bando y quién está en otro. De hecho, que todo el ejército esté pertrechado con las mejores armaduras del momento no es sino una extensión de este error, porque no habían dominado el hierro y menos hasta ese punto. Pero este desliz de casi 1000 años no es el peor. Podemos ver que Troya, en el siglo XII a.C., en ese momento en el que desalojan el mercado de la ciudad porque vienen los griegos, hay un tipo con unos animales. Vamos a ver qué son. Ah, vaya. Resulta que son llamas, un animal autóctono de América del Sur, de la zona andina, y que obviamente no había ninguna manera posible de que hubiesen llegado a Europa en ese momento. Imaginad que en vez de haber llamas hubiesen puesto canguros. ¿No habríais flipado? Bueno, pues esto es básicamente lo mismo. Un fallo muy raro en la escena de la película es que, si os fijáis, también en la escena del mercado hay ahí, si estáis muy atentos, un botón de suscribirse a mi canal. Vale, no, esto me lo he inventado, era una trampa para que, ya que si os está gustando el vídeo y ya habéis llegado hasta este punto, pues oye, suscríbete para que vaya haciendo más análisis de películas, ¿no? Otro fallo bastante anacrónico es la ceremonia funeraria de Héctor. Ya sabéis, Aquiles mata a Héctor por haber matado a Patroclo, que según la Ilíada, por cierto, Patroclo era amigo o amante de Aquiles. Y nosotros, que somos una sociedad abierta, pues decimos, pues muy bien, Aquiles, no pasa nada porque tengas un amante. Perfecto para ti. Pero es que en la película es su primo. Ser amante de tu primo, pues ya igual empieza a ser un poco raro. Pero bueno, aquí para evitar eso, pues no lo mencionan y de paso ponen que Aquiles es un machote que se levanta con 2 concubinas a su lado. La Ilíada acaba justo ahí cuando le devuelven el cuerpo a Príamo, porque aquí nos cuentan más y vemos cómo dejan 2 monedas de oro y también cuando fallecen otros héroes. Las 2 famosas monedas para pagar a Caronte, el que según la mitología griega es el barquero que recorre la laguna Estigia llevando en su barca a los fallecidos al inframundo, el reino de los muertos, pues tiene que ser pagado con estas monedas. También se dice que las monedas no se ponían en los ojos sino en la boca, entre otras cosas porque cuando falleces los músculos se tensan y si alguien quiere robar de un cadáver ese dinero introducido en la boca, pues lo tiene más complicado porque, bueno, le estás quitando el ticket al inframundo, así que, bueno, pues eso está mal. Pero lo más interesante de esto es que, según nuestro entender de hoy, es que las monedas no se inventaron hasta el siglo VII a.C., es decir, 500 años quedaban para que usasen monedas. Habrían puesto otra cosa. Esto es como si, no sé, ponen a los conquistadores españoles recibiendo su sueldo en bitcoins. ¿No sería un poco raro? De nuevo, un error que ya vimos en Gladiador. El uso de estribos en los caballos no se popularizó hasta el siglo IV, tras haber incorporado las tropas romanas esa tecnología importada del este por parte de los hunos. Así que toda película que veáis ambientada antes del siglo IV, que no es
esté ubicada en la India o en China y vayan a caballo y tengan estribos, eso está mal hecho. Ellos montaban el caballo a pelo, como unos verdaderos jinetes. Estamos hablando de una diferencia de 1600 años, así que es como si ponemos al emperador romano Constantino con un iPhone. Otra cosa de la película es que parece reflejar que todos los eventos de la película ocurren en unas semanas. Y no, los asedios duraban años. Y en la película no refleja esto de que los asedios eran básicamente aislar una ciudad hasta matarla de hambre, porque habían cortado todas sus rutas comerciales. La propia Ilíada relata el último año de los 10 que duró la guerra de Troya. Tampoco digo que tendrían que habernos puesto 10 años. Una película de 10 años en el cine pues igual se te hace un poquito larga. También nos dan a entender que Troya es más o menos lo mismo que Grecia. Al fin y al cabo fue un griego quien nos contó su historia y había dioses griegos por ahí, pero Troya era un estado diferente. Podrían haber hecho ese truco de poner a la gente de lugares diferentes a hablar el mismo idioma pero con acentos. Además, Troya comerciaba con hititas, con egipcios, con griegos, serían políglotas posiblemente, pero nos dan a entender que no, que son griegos, que todo lo que está en la órbita de Grecia era básicamente lo mismo y hablaban el mismo idioma. Y otra curiosidad, en la antigua Grecia no conocían el color azul. O sea, no es que no percibiesen el color azul, veían los mismos colores que nosotros, simplemente no lo habían definido. Para ellos ese concepto no existía. Hay pocos azules en la naturaleza, a no ser por el mar o el cielo, que muchas veces tienen tonos diferentes a lo que definimos como azul. En la Ilíada se describe el mar como un color vino oscuro. Básicamente, según tenemos entendido hoy, los antiguos griegos no usaban el azul, no lo habían definido y no tenían necesidad de definirlo porque no era nada común. Los primeros en hacerlo fueron los egipcios. Bien, sabiendo esto, no tiene sentido poner a Brad Pitt vestido con una especie de pareo de color azul y menos aún pareciendo un hippie surfero con collar de conchas que tiene pinta de ser el típico pesado que parece que en una fiesta va a sacar una guitarra y se va a poner a cantar Wonderwall de Oasis. Algunos han cuestionado que se ponga a los griegos desembarcando en la playa tan cerca de Troya, cuando está a 6 kilómetros al interior. Pero eso es actualmente. El nivel del mar ha cambiado en los últimos milenios y según qué zonas, por los movimientos tectónicos, los geólogos creen que entonces Troya sí que estaba cerca del mar, siendo un enclave comercial de gran importancia, como hemos dicho. Sin embargo, vemos Micenas en la película, desde donde podemos ver el mar, y no, es imposible ver el mar en Micenas antes y ahora porque está completamente en el interior. ¿Qué más va a dar? Nadie se va a enterar, son ciudades griegas, antiguas. Lo mejor de todo es que hacen exactamente lo mismo con Esparta. Muestran el título de puerto de Esparta, pero Esparta está tierra adentro, es decir, en el centro del Peloponeso. Esparta no tiene puerto. My father, Neleus, had this urn made to commemorate his victory at Cypricius. I present it to you in honor of an even more memorable victory. Cuando los líderes griegos hacen fila para ofrecer regalos a Agamenón, uno de ellos lleva un jarrón de cerámica con figuras rojas. Ese clásico jarrón de arcilla roja con un esmalte negro, pero que de nuevo es de la época clásica del siglo V o IV a.C. Es como si a Lincoln le hubiesen regalado la película Lincoln dirigida por Steven Spielberg. Se hubiese quedado flipando. A Thessalonian you're fighting. He's the biggest man I've ever seen. Más cosas viniendo del futuro, en este caso, personas. Al principio vemos a Boagrius representando a los tesalonicenses en combate singular contra Aquiles. Los tesalonicenses, como supondréis, son las personas o los habitantes de la ciudad griega de Tesalónica, también llamada Salónica. Bien, pues esta ciudad se estableció 1000 años después de la guerra de Troya. O sea que un niño que viene a avisar a Aquiles diciendo no, es que los tesalonicenses te necesitan, pues es un niño que viene del futuro. Lo que pasa es que se han confundido con Tesalia. Tesalia es una región que de hecho sí existía, pero no con ese nombre, ya que antes de la Edad Media griega, Tesalia era conocida como Aeolia, que es como aparece en la Odisea. Who are you, soldier? Achilles, son of Peleus. Suponiendo que sea todo lo mismo, aunque se hayan confundido, estos tesalios flipan cuando ven a Aquiles matar a su campeón y le preguntan que quién es. Pero es que resulta que Aquiles era de Tesalia, ya que era el líder de los mirmidones que pertenecían a esa región, así que sabrían perfectamente quién era, aunque luchase contra ellos. Al comienzo de la película, el rey Agamenón de Micenas
se supone que controla una Grecia unificada. Básicamente le están atribuyendo el mérito del gran Alejandro Magno. En las edades de bronce y de hierro, en Grecia, pues se vieron el nacimiento de las ciudades-estado, pero nunca se desarrollaron completamente hasta el periodo arcaico, es decir, siglos después. La primera cosa parecida a una unidad griega fue la Liga de Delos, dominada por Atenas del siglo V a.C. Pero vamos, esa unión de Grecia no fue posible hasta el ascenso de Alejandro Magno en el siglo IV a.C. Y sí, sé que soy muy pesado con estas cosas, pero de verdad es que lo que desprende esta película es... ¿qué más da? Es antigüedad, es todo lo mismo, pasó hace mucho y ya está. Pero no, hay miles de años de diferencia. De la misma manera, no habríamos aceptado que al principio de la película Braveheart, por ejemplo, nos mostrasen la Europa del siglo XIII con un mapa para entender qué estaba pasando en el momento y nos ponen, pues, a toda Europa ocupada por los nazis. Habría sido muy raro. Un detalle tonto, nos ponen una imagen de un amanecer en la playa, pero si tenemos en cuenta que Troya tiene la playa al oeste, pues es imposible ver un amanecer en la playa, como mucho veríamos un anochecer, pero es que el lugar donde lo grabaron en México, pues sí que se veía el sol salir por el este, como siempre, y lo grabaron y dijeron qué bonito, pero en Troya eso es imposible, porque si tú miras al este, pues ves el resto de Turquía y ves el sol salir, pero mar no ves. El paraguas utilizado para proteger a Paris y Helena durante el desfile en Troya es obviamente moderno, incluye radios de metal, como los paraguas modernos. Igual el concepto de sombrilla existía y parece que lo han comprado en un chiringuito del resort en el que estaban en México, en Malta, donde estuviesen grabando. Por cierto, aquí los sacerdotes parecen estar inspirados en los sacerdotes ortodoxos griegos actuales, por lo menos por la estética, pero claro, para que no aparezca una copia anacrónica los ponen en azul, como ya hemos visto, también es una pifia. Y también deberían haberles puesto con una túnica, ya que eso valía. Los griegos de entonces no tenían problema con enseñar su cuerpo y me parece un poco raro inspirarse en una de las ramas más conservadoras de la religión cristiana en relación a esto, pero bueno. Y esto con respecto a los detalles históricos. Ahora vamos a hacer un pequeño resumen con respecto a los detalles como adaptación de la obra literaria, porque hay personajes que más o menos los respetan y hay otros personajes que los cambian completamente y vienen a significar pues cosas que no tienen nada que ver con el personaje original. Hay personajes irrelevantes que pasan a ser muy importantes y al revés, un destrozo, vamos. Hay cosas menores, por ejemplo, el primero en desembarcar fue Protesilao, no Aquiles. Y esto es importante porque en una profecía se decía que el primero en tocar tierra moriría el primero. Por eso Odiseo lanzó su escudo a tierra y saltó sobre él, para que no recayese sobre la maldición. Protesilao, que conocía esta maldición, saltó a tierra el primero, mató a varios troyanos y Héctor le mató a él el primero cuando trataba de frenar la ofensiva. Aquí nos ponen a Aquiles desembarcando el primero porque es un machote. Un fallo menor, un detalle, pero es que hay otras cosas. Sparta was never my home. My parents sent me there when I was 16 to marry Menelaus. Helena dice en la película que fue enviada a casarse con Menelao cuando tenía 16 años, y Esparta no era su hogar. En realidad, Helena era una princesa espartana, nacida, criada en Esparta. Menelao se convirtió en el rey de Esparta al casarse con ella. El conflicto además central no es entre Aquiles y los troyanos, es entre Agamenón y Aquiles. Agamenón secuestró a una sirvienta, a una concubina de Aquiles, su favorita. Esto también porque había secuestrado también a una sacerdotisa que luego la había tenido que devolver y no sé qué, y él quería secuestrar gente y Aquiles dijo, ah vale, secuestras a mi esclava favorita, pues me voy. Y Aquiles, en el asedio a Troya, se retiró con todas sus tropas, que eran las más numerosas. Y es por esto que el conflicto principal es intentar convencer que Aquiles vuelva para asediar Troya, porque Agamenón tenía su ejército muy mermado. Y luego aquí vemos que el concepto de tragedia griega lo llevan al máximo, marcándose lo que se conoce como un juego de tronos, es decir, personajes que mueren innecesariamente simplemente para dejar ver que es un mundo cruel y que la gente se muere aunque no tendrían por qué morir. Y sin embargo también al revés, personajes que tendrían que morir y se salvan. Agamenón es asesinado, sí, pero no es asesinado por Briseida. Por cierto, Briseida es un personaje que no pasa de secundario en el poema, y aquí lo ponen como un principal para mostrar una trama amorosa con Aquiles y una escena de sexo un poco extraña después de querer matarle. Pero bueno,
Agamenón es asesinado por su esposa, sí, pero cuando regresa a Grecia una vez la ha recuperado. Aquí Helena, sin embargo, logra huir con Paris, que por cierto este sí muere durante la guerra por una flecha envenenada de Filoctetes. Paris sí que mató a Aquiles, pero no durante la batalla, sino cuando Aquiles visitaba a Polixena, una princesa troyana. Y no en un jardín en el que a medida que sube la cámara y hace un picado, los guardias que acaba de matar desaparecen. Es un jardín mágico o algo. La muerte de Aquiles produce tal depresión a Áyax que se suicida. No es asesinado por Héctor en el campo de batalla. De la misma manera, Menelao, el hermano de Agamenón, sobrevive a la guerra. No es asesinado por Héctor en un combate de dudosa honorabilidad, ya que era un combate entre campeones, entre Menelao y Paris. Lo que pasa es que en el poema Paris es rescatado por una diosa para que no muriese. No es que tuviese que aparecer el hermano para protegerle y saltarse el protocolo de los combates de 1 a 1. La muerte de Héctor, sin embargo, yo creo que está bien representada. Si bien es verdad que Aquiles tiene tantas ganas de vengarle que durante una batalla le persigue por las murallas de la ciudad hasta que le da muerte, incluso cuando el propio dios Apolo le ayudaba, no tendría que haberse puesto a gritar como un energúmeno a las puertas de la ciudad para que Héctor saliese a enfrentarse a él. ¡Héctor! I've seen this moment. ¡Héctor! ¡Héctor! Héctor fue el último en retirarse de la batalla, era un personaje muy honorable y no volvió a la ciudad pese a los gritos de Príamo, su padre, que le pedía que volviese ante el miedo de morir asesinado por Aquiles y su fama que tenía de gran luchador. Es asesinado, sí, su cuerpo es arrastrado para humillarlo, sí, pero de hecho Aquiles se lo lleva para que se lo coman las bestias, ese cuerpo de su enemigo. Lo que pasa es que los dioses lo impiden. Aquí eso no lo vemos, tampoco era necesario, pero era Príamo el que tiene que ir al campamento de Aquiles para pedirle que le devuelva el cuerpo de su hijo, a lo que accede Aquiles. Y es aquí, por cierto, donde termina la Ilíada. También vemos a Eneas brevemente al final de la película, pero era un héroe por derecho propio y llegó a enfrentarse incluso a Aquiles. Y también tenemos a Odiseo, interpretado por Sean Penn y que es una versión muy light. Odiseo, también conocido como Ulises en la versión latina, es considerado el más listo de los griegos. Es a él a quien se le ocurre esa treta del caballo de Troya, es a él quien se le ocurre este truco de saltar sobre el escudo a la hora de desembarcar, pero también tenía un lado muy turbio. King Agamemnon has a favor to ask of you. Of course he does. Cuando comienza la guerra de Troya, Menelao le visita para reclutarle, y él, sabiendo que le iba a tocar cumplir con su deber militar, no es esto de «oh, qué honorable es que me llames a la guerra». No, él finge estar loco para que Menelao piense que se le ha ido la olla y no reclutarle para la guerra. En esto que un griego se da cuenta que Odiseo está simulando estar loco, se chiva a Menelao y Menelao va y le dice: Odiseo, tú te vienes a la guerra porque estabas fingiendo estar loco, que te hemos pillado. Y va Odiseo y a este griego que le delata le acusa de ser un espía troyano y le manda a ejecutar. O sea, eso es bastante chungo. Bien le entendemos que no quería ir 10 años a una guerra porque además le costaría volver otros 10 años, que es todo lo que se cuenta en la Odisea. Pero es que una vez toman Troya, se encuentran al hijo pequeño de Héctor, Astianacte, que es un bebé. Y Odiseo convence a otros griegos para que arrojen a este bebé al suelo desde lo alto de las murallas de Troya, cosa que hacen. ¿Es este tu héroe? Pero como siempre digo, la película también tiene cosas muy buenas. Por ejemplo, la representación del mito del caballo de Troya me encanta. Me parece mucho mejor que, por ejemplo, esas películas del cine épico de los años 50, como Helena de Troya. Si os fijáis, este caballo está hecho por las piezas de las embarcaciones, simulando así el lomo del caballo. Me gusta que sea algo así tosco porque se supone que es lo que hicieron. No llamaron a un ebanista para hacer un caballo perfecto. Ese detalle me gusta mucho y no me extraña que en la película se vea una de las cámaras de televisión de Troya grabando la entrada del poderoso caballo en la ciudad para emitirlo a todos los ciudadanos durante el telediario, supongo. Y otra cosa es que la recreación de Troya es impresionante. Es una ciudad de grandes muros que brilla por su belleza, haciendo más trágico su final. Si queréis ver algo bonito, además de la recreación de Troya, podéis visitar mi Patreon, donde gracias al apoyo de muchos de vosotros, este canal se mantiene a flote haciendo análisis históricos de películas, como es este caso, de videojuegos y de muchas canciones
que nos gusta. También análisis literario, así que si te pasas un par de meses puedes incluso votar el tema del mes, así que eres bienvenido. También te recomiendo que le eches un ojo a los comentarios porque siempre matizan con mucho humor y aportan información a todo lo que comentamos en este vídeo. Y ya si le das a like y compartes el vídeo, a mí me harías muy feliz, y también harías muy feliz si compartes este vídeo con una persona que sepas que le gusta esta película, o con una persona que sepas que le gusta la historia antigua, la historia de Grecia, o también con esa persona que tú sabes que iba así de muy fantasma, en plan, no, yo es que he tenido muchas amantes, y luego resultaba que lo que tenía era un amante. Muchas gracias por ver este análisis y nos vemos la semana que viene. Espero que os haya gustado, pero también espero que os guste mi primera novela, La calle de las mentiras, que la podéis encontrar en amazon.com y amazon.es. Espero que os guste mucho. Segunda Guerra Mundial, misterio, humor, a la gente le está gustando bastante.